So let's continue. Let's continue. Sure. Entonces les estaba diciendo, ¿cierto? Entonces, un ejemplo. I do not, ¿para qué? O sea, acá el verbo es do exercise y lo estoy negando. ¿Cómo lo niego? Con do not, con does not, dependiendo de la conjugación. Aquí solamente estábamos viendo como la afirmativa, pero acá yo ya les estoy colocando ejercicios, ejemplos con negación. He does not, esto es para decir no, y el verbo que es prepare. En este caso, breakfast, desayuno, preparar desayuno. I prepare breakfast. He does not prepare breakfast. Entonces, acá tenemos esto. Yo digo, I run, I do not run. He runs, he does not run. Y vea que cuando yo en la afirmativa le pongo la S, cuando yo la niego utilizando el does, yo ya no tiene S. Vean, la negación, ninguno de los verbos tiene la declinación. La declinación la tiene el auxiliar. En la interrogativa lo mismo, vea el verbo en ninguno de las formas tiene la declinación S, la declinación S la tiene el auxiliar. En la única que yo cambio y que tengo que tener presente la conjugación es en la afirmativa, cuando yo digo yo canto, tú cantas. ¿Sí? Como ejemplo, eso es como un ejemplo en español, porque en español son canto, cantas, canta, son 7 declinaciones, las 6 principales más el vocero, 7. Acá son solamente 2, acá es tercera persona, o sea, cuando hablo de él, de ella o de esto. ¿Y qué es esto? El árbol, la casa, la clase, el piano, el gato, el carro, pues, ¿sí? Entonces, ahí yo debo tener presente en la afirmativa. En la negativa y la interrogativa, lo que cambia es el auxiliar, el verbo anormal. Y vamos en este. Decía, I do not do exercise on Mondays morning. ¿Cierto? Iba a colocar el ejemplo del hijo. He does not do exercise either. Él tampoco hace ejercicio. ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. He goes to piano classes. Y como es un niño, yo soy la que lo tengo que llevar, por eso yo no puedo hacer ejercicio en la mañana. I do not do exercise on Mondays morning. He does not do exercise either. He goes to piano classes. ¿Sí? Y acá está el verbo conjugado. Tenemos en la negación. Entonces, sencillito. Sabemos que affirmative sentences, y entonces hacemos el reparto. Affirmative sentences. ¿En dónde? Presente simple. Tenemos 2 conjugaciones. Ya sabemos cómo van esas conjugaciones. Que unas las hago para I, you, we, they y otras para he, she, it. Acá quedó este ejemplo, pero arriba teníamos varios. En negative sentences, utilizo el auxiliar does y utilizo el auxiliar do. Voy a utilizar do para quiénes? Para I, you, we y they. Y does lo voy a utilizar para he, she, it. Otra cosa que tengo que tener presente, el verbo va normal para todos.
for all subjects. El verbo va igual para todos los sujetos. Porque la declinación, vuelvo y repito, está en el auxiliar. Este auxiliar me sirve para... Discúlpenme un momento. Este auxiliar va para... ¿qué les estaba diciendo, cierto? Ese auxiliar lo pongo para poder poner el not. Yo no digo, y es otro error que cometen, entonces acá le voy a poner así con X, que no lo hagan, como en español, que yo digo I run, por ejemplo, yo corro, y entonces colocan I not run. No, señor, así no es. Para poder poner este not, yo tengo que utilizar el auxiliar. I do not run. Y ahí ya está bien. Para eso son los auxiliares. Vamos con la interrogativa. Lo mismo. Es exactamente lo mismo. Utilizo das para he, she, it, do para I, you, we, they, y todos los verbos van igual. Y comienzo la oración interrogativa con el auxiliar. Do you run on Mondays? Do you go to classes on Tuesdays? ¿Cierto? Do you, lo que quiera preguntar. Do you sing? Do you dance? Si yo quiero preguntar, ¿eres un estudiante? Recuerda, eso ya es el verbo to be. Are you a student? Porque este es el verbo to be. Pero acá estamos hablando de otros verbos, como cantar, danzar, correr. ¿Cierto? Bueno, tantas actividades que hay, ¿cierto? Haces karate. Bueno, hay muchas. En estos momentos no se me ocurre sino estas. Bueno, espero que les quede claro, chicas. Cuéntenme. Bueno, Cintia, que fue la que quedó, las otras se quedaron en el camino. Uses. ¿Cuándo utilizamos el presente simple? Cuando hablamos de algo que lo hacemos de manera regular, o sea, lo que llamamos rutinas, I usually catch the bus. To talk about facts that are generally true, cosas que son generalmente verdaderas. The sun rises every day. Ve acá, the sun estamos hablando del sujeto it, por eso es con la declinación S. Acá soy yo. Entonces no va con declinación S, sino normal, catch. You can also use the present simple when you want to talk about your thoughts and feelings at the present moment. También cuando quieres hablar de cómo te estás sintiendo, de lo que quieres, ¿cierto? De tus pensamientos, de tus emociones. Entonces, en el momento presente. Entonces, I don't want to feel as if you don't like me, por ejemplo. Qué pesar. Bueno, esta es una oración como de la chica que le gusta al chico, pero el chico no gusta de la chica, ¿cierto? Como que yo no quiero sentir como si tú no gustaras de mí. Entonces, está chévere el ejemplo porque pues tiene negación, ¿cierto? Bueno, vamos con time expressions. Recuerden que yo puedo utilizar estas expresiones de tiempo y utilizando in, on, at. ¿Estos cómo se llaman? Estos se llaman preposiciones. Y las usamos y son súper básicas para hablar en presente simple. Entonces yo puedo decir on cuando hablo de un día específico de la semana, del mes, una fecha en particular donde incluye el día. Por ejemplo, si yo digo mi cumpleaños es el 24 de agosto. Ahí yo digo on, porque estoy incluyendo el día. Cuando digo un día en particular, como por ejemplo, holiday, ¿cierto? Un día de fiesta, como es el caso de Christmas Eve,
de Christmas Day, It's Day, ¿sí? Como cuando decimos, ¿cierto? En Navidad, en Año Nuevo, cuando decimos, por ejemplo, en Pascua, el día de Pascua, de Resurrección, es un día en particular, entonces utilizo el on. Acá tenemos algunos ejemplos, también puedo decir on the first day, on the last day, on my birthday, on a summer evening. Vea que es como un evento específico, un día específico. At, voy a utilizar at cuando voy a decir una hora en particular. Si vieron el ejemplo de Sarah Anderson, todo el tiempo ella decía at 5 past 8, por ejemplo, ¿cierto? A las 8:05. Yo también lo puedo utilizar con la otra forma, at 8:05, así como lo escribimos en español, ¿cierto? Como at 8:30 a.m., por ejemplo. O at 8:30, que es como lo utilizan en británico, en inglés británico, como media hora pasada las 8. Y a veces en español decimos eso, ¿no? Como pasadas las 2. Ve, te estaré llamando pasadas las 2. No esperes que te llame a las 2 en punto, no, pasadas. Pueden ser 5, 10, 15, media hora después de las 2. Por ejemplo, los colombianos que tenemos un lío con los tiempos. Entonces, a las 10 de la mañana, un momento específico del día, como al mediodía, esto es lo mismo, son sinónimos. At noon, at midday, mediodía, mediodía. At dusk, at dawn, at night, at the weekend, at Christmas. Pues ve acá yo no coloco el day y digo at Christmas, en Navidad. Pero si digo Christmas Day, entonces sería on. Recuerden que acá on es específico del día, del día, del día. At Easter, on Easter's Day, on its day, ¿sí? At the moment, at that time, at the beginning, at the end, at breakfast. Al desayuno, por ejemplo, así mismo digo at lunch, al almuerzo, o at dinner, como a la comida. Entonces, esto como nos lo aprendemos usándolo. Entonces, recomendación, hagan oraciones usando eso. En sus oraciones incluyanlo para que su cerebro lo vaya recordando que con algunos es at, con algunos es on y con otros es in. In lo utilizamos para hablar, por ejemplo, de toda la mañana, toda la tarde, toda la noche. In the morning, in the afternoon, in the evening. No estoy siendo específica del momento de la mañana, tarde, noche. Utilizo in the morning a lo largo, como decir, ¿cierto? En cualquier momento de esa sección del día. Cuando utilizo un mes en particular, recuerden, si yo voy a decir mes y día, como en el caso de mi cumpleaños, yo utilizo on. Pero si estamos hablando simplemente de meses, por ejemplo, como mi cumpleaños es en agosto, yo en agosto me voy de viaje, entonces yo puedo decir, ¿cierto? I'm planning to travel in August. Y estoy hablando, no estoy diciendo qué día en específico, sino a lo largo del mes, ¿cierto? En un momento específico del mes. Todavía no tengo claro qué días, pero voy a viajar, ¿cierto? Entonces este in lo utilizo para el mes, para el año, para hablar, por ejemplo, de décadas, de century, acá 70s, en el pasado, en el futuro, en 15 years time, in the Christmas holiday, acá es en la celebración, ¿cierto? En el día de celebración de Navidad. Entonces vea que tengo 3 formas diferentes de decir, por ejemplo, relacionado con Christmas. Yo puedo decir Christmas Day on. At Christmas y at, ¿cierto? In the Christmas holiday. Es cuestión de
Acá me quedó este repetido. Vamos a mirar aquí para finalizar. Ustedes encuentran unas expresiones de rutinas diarias acá. Bueno, encuentran la conjugación que ya les expliqué. Acá encuentran el resumen de la conjugación en el material. Y encuentran un vocabulario relacionado con las rutinas diarias para que ustedes hagan las rutinas. Por favor, no lo hagan Google. No lo hagan con Translates, con online translators. No, never. You will not learn English that way. Están haciendo un daño terrible porque no están aprendiendo, haciendo todo por Google o haciendo todo por traductores en línea. Para eso está el material, para eso están estas clases. Entonces yo tengo acá una lista grande de cosas que puedo hacer. Vea, put on makeup, brush my hair, comb my hair, shave, get dressed, take a shower, brush my teeth, floss my teeth. Y están los dibujitos para saber qué es lo que significa cada uno. Y el ejercicio sería conjugarlo conmigo y con mi esposo o mi hermano o mi mamá, mi papá, para aprender a hacer esa conjugación que les expliqué. En afirmativa, en negativa y en interrogativa. Y no solamente escribirlo, sino pronunciarlo. La pronunciación la encuentran en el material interactivo. Bueno, time expressions, que ya se los explicaba. Y acá tenemos los adverbios de frecuencia. Y eso porque no me quedó en el material, lo siento. Yo lo tenía, I remember. En la presentación no me guardó todo. ¡Desaparecieron! Listo. They disappear. Acá en el material igual lo tenemos y es hablar de los adverbios de frecuencia que yo puedo decir todos los días. Me levanto a las 6 de la mañana porque voy a trabajar a las 8. Vivo a 10 minutos del trabajo, por eso me puedo levantar tan tarde. Me da tiempo de arreglarme, desayunar, hacer desayuno, bañarme, ¿cierto? Bañarme y todo en hora y media. Entonces, yo digo always, 100%. Always es algo que pasa siempre, 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 cuando hablo de mis rutinas. Usually 85%, frequently 75%, often 60%, sometimes 50, ¿no? Sometimes, algunas veces sí, algunas veces no. Occasionally 40%, rarely 30%, seldom 20%, hardly ever 10%, and never. 0, but never says never. ¿Cierto? Como dice el dicho, nunca digas nunca. Que nunca lo hace, segura. Entonces tenemos ejemplos. She always called her mom at noon. Siempre, todos los días. Sale de trabajar en la mañana, hora del almuerzo, y llama a la mamá. I usually take a taxi to go to work, dependiendo, como decía Sarah Anderson. ¿Sí? Si, por ejemplo, me cogió la noche, if I am in a hurry, I take a taxi. So, I usually take a taxi. Siempre me coge la tarde, entonces me toca coger taxi. ¿Sí? Frequently, they frequently travel abroad. Frecuentemente. Qué lujo, ¿cierto? We often get up late on weekends. Claro, fines de semana no tenemos que madrugar, no somos como Scott que se levanta a las 6 de la mañana un domingo. No, pues ¿cómo? ¿Cierto? Ese es el día de dormir hasta las 10. Entonces, ¿cómo usamos estos adverbios? Estos adverbios generalmente van entre el sujeto y el verbo. You sometimes watch. I occasionally travel. They rarely eat. She seldom lends. En la mitad, como entre el sujeto y el verbo. Con una excepción, la del verbo to be. Cuando utilizo el verbo to be, nunca lo pongo en la mitad, sino después del verbo. Por ejemplo,
she's always happy. Yo no digo she always is happy, no. El verbo to be es un verbo especial, no lo separo del sujeto. De resto, yo digo, utilizando el mismo con otro verbo, por ejemplo, feels. Yo digo, she always feels happy. Ahí está bien, porque el verbo es sentirse feliz, sentirse. Entonces acá sí lo puedo meter en la mitad. Pero she, como un estado, she is always happy. Para que tengan los dos ejemplos y vean la diferencia. Va en la mitad cuando entre el sujeto y el verbo, pero si el verbo es el verbo to be, va después del verbo to be. Bueno, acá ahí está la pronunciación que la encuentran en los ejercicios también de pronunciación de la plataforma. Y es que recuerden que hay unas reglas que son unas reglas ortográficas que siempre les van a salir y siempre yo las explico en todos los niveles. Porque hay unas reglas ortográficas que es la regla de la declinación de la S. Entonces, pues no solamente de la declinación de la S, sino que es la regla del plural. Y resulta que el plural se pone S y la declinación del verbo también se le pone S, entonces son las mismas reglas. Pero cuando yo hablo de pasado, cuando yo hablo de todo lo que son sufijos y prefijos, que son como las declinaciones de los tiempos. Entonces, por ejemplo, cuando le vamos a poner ing, cuando le vamos a, que es presente participio, ando, endo, ¿cierto? Cuando le pongo el pasado, ld, al verbo, cuando le pongo la s al verbo, cuando formo el plural, cuando le pongo el sufijo a los comparativos y los superlativos que son los adjetivos, siempre sale estas mismas reglas. Y son unas reglas ortográficas. Y es que, por ejemplo, en el caso de los sustantivos, si la palabra, el sustantivo, termina en un sonido silábico, un sonido S, Z, ¿sí? Es como un sonido S, pero en inglés pues muchas formas de S. Nosotros también, la Z, la S, ¿sí? ¿Qué hago? Para ponerle la S, le pongo la E. Yo digo compás, yo digo un compás, dos compás, no, ¿cierto? Entonces, un compás. Ay, ya no me acuerdo si es con ese. ¡Auxilio! ¿Es con ese o con Z compás? Se me olvidó. Bueno, un compás. Digamos que es con ese. I'm sorry. Hace mucho rato que no. Yo no digo dos compás. ¿Cierto? Le tengo que poner la E. Y acá ya no va con este. Esto sí. Ay, niños. I'm sorry. Ya no sé si es con ¡Ah! Too many mistakes. Bueno, yo creo que es con ese. Esperemos que sí. Entonces, quitémoslo de pantalla este ejemplo, en caso tal de que sea malo. Listo. Lo mismo en inglés le voy a poner la E. Entonces, glass, glasses, quiz, quizzes, wish, wishes, witch, witches. ¿Sí? Cuando termina en O, le pongo la E para ponerle la S también. Tomato, tomatoes, potato, potatoes, hero, heroes. Hay unos que son, digamos que irregulares, pues este no es irregular, pero cuando termina como en esa F, como live, wife, aunque acá termina con FE, el plural es con VES. Entonces yo digo lives, wives.
con algunas excepciones. Believe, believes, shift, shifts, clips, clips. ¿Cierto? Estas son como 3 excepciones a esta de que termina en F, pero en general es esta. Recuerden que está la otra regla ortográfica, que es cuando termina en Y, pero recuerden que en español y en inglés... Ay, gracias, Cintia, con ese, gracias, gracias. No, es que te digo que a veces a uno se le cruzan los cables con los idiomas, y yo en general he tenido muy buena ortografía, pero de un tiempo para acá, como todo es en inglés, entonces escucho radio en inglés, música en inglés, leo en inglés, porque pues es lo que hago, ¿cierto? Y uno tiene que estar todo el tiempo como actualizándose. Entonces, no, ya como que a veces soy como que, ay, bendito, como y yo siempre fui como la mejor en ortografía, leo cosas, por ejemplo, en las redes sociales, que pasa tanto, que uno ve unos errores en el post, en el blog, en el Face, y uno dice unos errores ortográficos como tan básicos, y yo inmediatamente los veo. Pero hay situaciones en las cuales me pasa como me pasó ahorita, ¿no? Como de que, ay, güey, mamá, ¿cómo es que se dice? Ay, cómo es posible que se me haya olvidado y me suene casi que igual? Porque la ortografía, cuando uno se vuelve en un asunto de que se ve raro así, ¿cierto? Entonces a veces me pasa que no, que como que las dos no las veo ninguna de las dos raras y es muy loco, bueno. Pero es por lo mismo, porque uno se va desacostumbrando por practicar mucho el idioma. Bueno, hay que encontrar ahí el equilibrio, ¿no? Yo llevo mucho rato sin leer en español, entonces es encontrar el equilibrio. Bueno, entonces recuerden que gracias Cintia, con la Y es semivocal y semiconsonante en inglés. Yo digo semivowel, semiconsonante. Significa que a veces funciona como vocal y a veces funciona como consonante, como en español, Yamile, ¿cierto? Digo Yamile, Yurani. Claramente ahí es una Y de yuca, una Y de qué, de yuca. Siempre decimos Y de yuca, muy gracioso, los colombianos. Y también funciona como vocal, por ejemplo, no es tu caso, Cintia, pero hay Cintias que se escriben así, Cintia, entonces con esta Y, o por ejemplo, Lady, con Y, o por ejemplo mi nombre, Magali, con Y. Entonces, a veces es consonante, a veces es vocal. Dependiendo de si es consonante o si es vocal, yo le voy a poner S o le voy a poner, la voy a cambiar por la otra y le voy a poner ES. Entonces es súper fácil en inglés. Por ejemplo, ay, recuérdame palabras terminadas en Y. Bueno, voy a poner como ejemplos cry, study, play. Voy a poner como ejemplo los verbos, que finalmente es los que vamos a utilizar. Play, que es jugar, ¿cierto? Este acá es una consonante porque está acompañada de una vocal. ¿Cómo es posible que ya se nos vaya a acabar el tiempo? Hoy he hablado y hablado y hablado y eso que tuve videoconferencia. Study. Acá es vocal porque está acompañada de una consonante. Este también es verbo. Cry. Está acompañado de consonante, es vocal. Entonces, cuando yo le voy a hacer la declinación, como es consonante, le pongo la S, place. Acá, como es vocal, la cambio por la otra vocal
o sea, por la otra I, y le pongo la ES. Cry, que es llorar, lo mismo, es una vocal, la cambio por la otra y le pongo la ES. Y ahí ya tengo la declinación de los verbos. Entonces, para esto se aprende estas reglas gramaticales de los sustantivos para poder usarlos después en las declinaciones de los verbos y en todo lo que les dije, comparativos, superlativos, en la declinación del ing, del ed. Siempre lo van a ver de aquí al infinito, de aquí al quinto nivel. Se repite y se repite esa regla. Acá tenemos una lista de sustantivos irregulares. Esta información la encuentran en el material. Child, children, food, feed, goose, geese. Y acá está la pronunciación. Son irregulares. Pasa que le ponen la S a child, childs. No, es irregular. Practíquenlos usándolo. Pasa también que le ponen persons. No, es people. Aunque uno puede decir peoples, ¿cierto? Y por el rap lo sabemos, ¿no? Hablando de como de grupos étnicos, uno podría decir peoples, aunque people ya es plural. Pero son como esas variaciones, la riqueza del lenguaje, ¿no? Que sobre todo salta a la vista con el rap, que el rap lo que hace es que transforma, ¿no? De manera creativa el lenguaje, con un sentido político. Bueno, ahí tenemos una lista. Tienen una información adicional del uso de cómo estos sonidos que son parecidos, ¿cierto? La S, la Z, la S esta es un poquito más sonora como Z. Este es el SH que es como mandar a callar. Y esta es como la pitadora, la CH que es ¿cierto? La pitadora. Bueno, y está este que es Z, pues que con la D es como más, la pronuncia más. Pero esto lo encuentran en el material interactivo y ya viene como todo lo de contextualización. ¿Alguna duda o inquietud? Ay, sí, fly, por ejemplo, mosca, perfecto. Entonces, en el caso de mosca, ¿cómo sería? ¿Qué es? ¿Una Y o una Y? Bueno, mosca, que es fly, pero también es volar, ¿no? O sea, es un verbo y es un sustantivo, o sea, para los dos sirve. ¿Cómo sería? Fácil, ¿cierto? Yo me pregunto, ¿es una consonante o es una vocal? Cintia. ¿Es una consonante o es una vocal? Esa es la pregunta que yo me hago. ¿Cómo sé si es consonante o si es vocal? ¿De quién va acompañada? Cuando yo digo Magalí, va acompañada de una consonante, es decir, que es una vocal. Cuando yo digo Cintia, es una vocal, va acompañada de una consonante. Cuando yo digo Lady, cuando digo Yamile, va acompañada de vocal, es una Y. Entonces acá es una vocal, muy bien. Como es vocal, entonces la cambio por la otra I que también es una vocal y le pongo la ES. O sea que sería flies, perfect. Tanto como si estoy hablando de la mosca, como si estoy hablando de volar. Por ejemplo, the bird flies. Esto estaba como al revés, bueno. El pájaro vuela. O podría estar hablando de las moscas. La mosca, las moscas. Adicional, antes de que se acabe el tiempo, Cintia, si no tienes preguntas, sería interesante que buscaran, por ejemplo, plural nouns exercises, para que ustedes practiquen eso de poner los plurales. Y ahí les va a salir un sinfín de palabras donde tiene que poner la S, la ES, la IS, vea, por ejemplo, S o ES. Plurales con Y.
de escribir, excelente. Y estos de Agenda Web son, por ejemplo, vea, ejercicios de nivel intermedio. Otro, que fue lo que vimos, present simple exercises. Importantísimo. Ustedes puedan hacer ejercicios de presente simple para saber la conjugación. Vea otra vez, Agenda Web. Está Perfect English Grammar, que es un buen sitio para, es como un blog con ejercicios y explicaciones gramaticales, pero es como un nivel avanzado, que se pueden enredar. Agenda Web, tienen ejercicios desde lo más básico y va aumentando como que y vea todo lo que sale. Hay afirmativo, afirmativo, me imagino que habrá negativas también. Acá en negative forms exercise, entonces, para que ustedes jueguen con el inglés y no se queden dependiendo de, por ejemplo, este English for You. Son muy buenas estas páginas de alemanes aprendiendo inglés, son súper buenas. Son básicas también. Eso sería como lo final, si no hay más dudas. Nada, profe, todo muy claro en la explicación. Muchas gracias. Ok. Thank you, Cynthia, for being here. Gracias por haberte quedado en la videoconferencia, por estar acá. Ok. See you next class, next week. ¿Cierto? Nos vemos el próximo martes. Voy a corregir lo del error en la plataforma y, ok, happy lunch. Gracias. Un feliz almuerzo. Happy and healthy lunch. Que sea también saludable. Con todo el amor. Thank you for being here. Goodbye.